En nombre del Consultorio Psicológico Virtual de la Universidad César Vallejo, les doy la bienvenida. En esta oportunidad tenemos a una psicóloga bastante destacada en nuestro jueves psicológico. Muchos la deben conocer. Hablo de Scarlett Espinosa. Ella es psicóloga clínica, maestra en terapia cognitivo-conductual por el Centro de Psicoterapia Cognitiva, especialista en terapias contextuales por la Universidad de Almería y máster en terapias contextuales por el Instituto en Terapias Conductuales y Contextuales. Además, la maestra Scarlett se ha especializado en la atención de los trastornos de la conducta alimentaria con cursos y diplomados en esta área y, como saben, tiene interés en la divulgación de la psicología basada en evidencia en redes sociales para que más personas puedan acceder a tratamientos más eficaces, ¿no? Bienvenida, maestra Scarlett Espinosa, a este jueves psicológico. Gracias por la invitación, gracias por la presentación. Ahora, a ver, un segundo, voy a tratar de ver si ya puedo compartir. Bien, pues eh, me da mucho gusto estar por acá para compartir este rato hablando de un tema que me gusta mucho, que tiene que ver justamente con los tratamientos basados en evidencia para lo que son los trastornos de la conducta alimentaria o problemas de la conducta alimentaria. Para mí es muy importante hablar de este tema porque de alguna manera justifica el por qué estoy tan interesada en que se difunda esta idea de apegarnos a tratamientos con evidencia científica. Y justamente eso sería porque este tipo de problemas, los problemas de la conducta alimentaria, al final son de los problemas psicológicos con mayor índice de mortalidad. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta esto, pues tendríamos que pensar que no podemos elegir cualquier tratamiento, sino que tendríamos que elegir un tratamiento que nos haga sentir seguros sabiendo que de verdad funciona o que tiene más probabilidades de funcionar. Así que bueno, vamos a comenzar con qué serían los problemas de la conducta alimentaria o los trastornos de la conducta alimentaria. Cuando nos referimos a este tipo de problemas, estamos frente a patrones conductuales alimentarios que podríamos considerar problemáticos porque causan un deterioro significativo en la salud física de la persona o en el funcionamiento psicosocial. Y las personas que llegan a alterar tanto los patrones alimentarios para lograr alterar su figura o su peso, lo hacen porque tienen como una, una atención muy grande hacia cómo se ve su cuerpo y su figura, lo cual le llamamos sobrevaloración del peso y la figura. Si bien muchas personas podemos llegar a tener como cierto interés en cómo nos vemos, no quiere decir que valoremos todo lo que somos o tal cual que tanto valemos o nuestra valía a través de cómo nos vemos. Sin embargo, hay personas que presentan este factor de sobrevaloración del peso y la figura, en donde parece que cualquier habilidad o capacidad que tengan en realidad pasa desapercibido, porque lo más importante es cuánto pesen. Y bueno, dentro de la clasificación de los problemas de la conducta alimentaria que aparece en el DSM-5, vamos a encontrar otros problemas de la conducta alimentaria que no son precisamente debidos a sobrevaloración del peso y la figura. Por ejemplo, el trastorno de pica, rumiación, pero aquí únicamente me voy a referir a los que sí tienen que ver con el peso y la figura, que sería anorexia, bulimia y trastorno por atracones. Como les decía, para mí es importante, pues, digamos que compartir esta idea de que existen tratamientos con evidencia para este tipo de problemas, porque hay datos, pues, muy alarmantes respecto a este tipo de problemas. Según la National Eating Disorders Association o NEDA, que es como la asociación
en Estados Unidos que se ha dedicado a más investigación respecto a este tema, pues este tipo de problemas han ido en aumento durante los últimos años. También existe un dato respecto a que no solo han ido en aumento en los últimos años, sino que a raíz de la pandemia y que las personas estuvieron más tiempo en casa y que hubo más como esta parte de depender de redes sociales o estar más tiempo en redes sociales, no ayudó mucho a que las personas se sintieran mejor con su cuerpo. Al contrario, empezó a crear una mayor fijación a cómo debía verse su cuerpo. Entonces, pues a raíz de la pandemia hubo como mucho más incidencia de este tipo de problemas. Otra cosa que nos muestran las estadísticas de la NEDA es que los síntomas asociados comienzan en edades cada vez más tempranas. Esto quiere decir que si antes observábamos estos patrones conductuales en adolescentes, pues ahora los podemos observar en niños, niñas de 8 o 9 años, lo cual pues también es alarmante. Otro dato es que a mayor cronicidad, el pronóstico va a ser más complejo. Esto quiere decir que mientras más tiempo lleva una persona dentro de sus patrones conductuales, pues más complejo va a ser el tratamiento. No quiere decir que no se pueda tratar, solo que se va a volver un poquito más complejo porque es más tiempo el que la persona ha estado como reforzando ciertas conductas o haciendo ciertas cosas. Y pues lo que les decía, ¿no? El dato más alarmante sería el pensar que son de los problemas psicológicos con mayor índice de mortalidad. Eh, digamos que si pensáramos en otros problemas psicológicos con mayor índice de mortalidad, estaría abuso de sustancias. Pero en sí, pues si nosotros trabajamos con otros problemas como ansiedad, eh, incluso problemas del estado de ánimo, no nos arriesgamos tanto como en el caso de trastornos de la conducta alimentaria, que aunque son problemas psicológicos, porque son problemas conductuales, el efecto de estos problemas conductuales es a nivel físico y es ahí donde pues se pone complicada la situación. Vamos a ver rápidamente en qué se caracterizan estos problemas. Les decía que hay tres clasificaciones como más oficiales que se manejan en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, que es el DSM-5: la anorexia, la bulimia y el trastorno por atracones. Si bien hay un poco de controversia respecto al uso de estas etiquetas, vamos a verlo solo como patrones conductuales, ¿vale? Como conjuntos de conductas. Entonces, el primero sería la anorexia. La anorexia se caracteriza sobre todo por una pérdida de peso que se logra a través de la restricción alimentaria, una restricción en la ingesta calórica y que al ser tan extrema, la persona logra perder peso. Esto también podría acompañarse de ejercicio extremo o de conductas purgativas, como por ejemplo la autoinducción de vómito o el uso de laxantes. Por eso es que aparece ahí que puede haber dos tipos, el tipo purgativo y el tipo restrictivo. Y vamos a ver cuáles serían algunas de las alteraciones psicológicas en este caso. En este caso, estaríamos viendo un miedo intenso a ganar peso, una obsesión por alimentos y su contenido calórico, la alteración en la forma en la que la persona se percibe a sí misma, que esto no necesariamente es como a veces se caricaturiza en ciertas imágenes de internet, que la persona se observa a sí misma y se ve en un cuerpo súper grande mientras se ve al espejo, pero sí hay mucha sensación de insatisfacción con su propio cuerpo, lo cual puede reflejarse en percibirse en un cuerpo mucho más grande del que realmente están. Hay una autoevaluación negativa, ya que a pesar de que bajen de peso, todo el tiempo están pensando en que quieren bajar más de peso. Es como si no hubiera un punto en el cual se sienten satisfechas. Siempre quieren más. Hay baja autoestima y perfeccionismo extremo. Evidentemente, para lograr mantener la restricción alimentaria, pues se vuelven muy, muy, muy obsesivas con muchas cosas, como el conteo de calorías, saber justo el contenido calórico de cada alimento, la restricción de ciertos alimentos, que incluso muchas veces se extrema a situaciones como
no consumir ni siquiera agua. Em, el no consumir ni siquiera agua puede parecer extremo, pero es mucho más común de lo que podríamos pensar. Esto es porque muchas veces las personas tienen una sensación de distensión en el estómago cuando toman agua, lo cual es perfectamente normal, pero ellas lo asocian con engordar. Entonces, es por esa razón que pueden disminuir el consumo de agua y esto puede tener efectos fisiológicos importantes, además de lo que podría tener como efecto la desnutrición. Algunos de estos efectos o alteraciones fisiológicas son reversibles, es decir, cuando la persona logra nuevamente nutrirse, etcétera, eh, digamos que este tipo de alteraciones desaparecen. Sin embargo, desafortunadamente hay otras alteraciones que no desaparecen. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, la amenorrea, que es la pérdida del ciclo menstrual, sí es algo que podría desaparecer, pero tenemos, por ejemplo, problemas como la osteopenia, que es la reducción de la densidad de los huesos, que hace que los huesos estén mucho más débiles, mucho más frágiles. eh, Sería algo irreversible. La parte de la deshidratación que puede ocasionar fallas renales también es irreversible. También se habla de cierta pérdida de la masa gris en el cerebro y ahí se ha visto que en algunas personas es reversible y en otras no. Entonces hay un poquito como de controversia respecto a eso. Y alguna falla cardíaca también pudiera llegar a ser irreversible. Por otro lado, tenemos la pérdida de músculo y debilidad muscular, lo cual con una buena alimentación puede, eh, digamos que, volver toda la normalidad. Sensación de desmayo, fatiga y debilidad general, pues evidentemente es debido a la desnutrición. El cabello y piel secos, la pérdida de cabello, pues es justamente también debido a la desnutrición y la aparición de un vello digamos que un poquito más largo de lo normal en todo el cuerpo, como un intento de nuestro cuerpo de equilibrar la temperatura por la falta de la ingesta calórica, que se le llama lanugo. Ese también puede desaparecer cuando la persona se alimenta pues adecuadamente. Entonces, bueno, aquí podemos ver algunas alteraciones importantes que normalmente todas las personas dicen, a mí no me va a pasar. Quizás a otras personas, pero a mí no me va a pasar. Sin embargo, siempre pasa. Algo que hay que tener muy en mente cuando trabajemos con este tipo de casos es que las alteraciones o las consecuencias fisiológicas siempre van a aparecer, siempre van a llegar. Lo único que puede cambiar es cuándo. Y eso desafortunadamente no lo sabemos. Hay personas que pueden estar dentro de estos patrones conductuales por 10 años y milagrosamente su cuerpo no tiene alteraciones tan severas. Y hay personas que estando 2 años tan sumergidas dentro de estos patrones conductuales tienen falla renal. Entonces, eso depende quizás de factores genéticos o de cómo se encontraba su cuerpo antes de presentar este problema, pero lo que sí es que siempre llegan. Uno de los problemas que ocasiona más pues casos de muerte en casos de anorexia es justamente las fallas cardíacas, que eso sería, digamos que la principal causa de muerte. En las alteraciones socioemocionales tenemos aislamiento social, que normalmente las personas se aíslan por el hecho de no querer estar con otras personas en situaciones en donde se le obliga a comer, por ejemplo, ¿no? Sabemos que muchas situaciones sociales implican comer y por tanto, pues prefieren no ir a fiestas, no ir a reuniones, ir al cine, cosas así, y eso hace que se vayan aislando. Por otro lado, van a presentar una sensación de inseguridad porque, pues como les decía, este foco hacia sí mismas y ese evaluarse a sí mismas a través de su cuerpo genera una sensación de inseguridad constante. También van a presentar irritabilidad por la falta de alimento, evidentemente. También pues, pueden presentar problemas de cefaleas,
desgano y todo eso, pues se va a reflejar en el estado de ánimo. Pueden presentar también disminución de interés por el sexo o tal cual por otras actividades que normalmente, pues, sí les interesaban o sí les gustaban. Bien, el siguiente patrón conductual sería bulimia. Aquí vamos a asociarlo más con un intento en la restricción alimentaria, es decir, la persona intenta restringir la ingesta diciendo no voy a comer esto, 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 pero esta restricción se ve interrumpida por episodios de atracones. Los atracones serían ingestas de gran cantidad de comida en muy poco tiempo con una sensación de pérdida de control. Y cuando les digo gran cantidad de comida, es de verdad gran cantidad de comida. Es una cantidad de comida que ellas mismas en otro momento no hubieran consumido. Puede ser un atracón que incluya una pizza completa, una caja de cereal completo y, no sé, 2 litros de leche. Todo eso en un mismo momento, ¿vale? Entonces sí son grandes cantidades de comida y evidentemente como la persona no quiere ganar peso, pues aparece la culpa y por eso recurren a conductas como el vómito autoinducido o el uso de laxantes u otros medicamentos. Normalmente es muy común que después de un atracón inicien con un ayuno para el siguiente día o una restricción muy, muy marcada, lo cual justamente prepara a la persona para presentar otro atracón. Porque mientras la persona más intente restringir, todos esos alimentos de los cuales se intenta restringir se convierten, digamos que en alimentos más apetitivos. Entonces, cuando prueban un poquito de estos, es cuando pierden el control y consumen muchísimo más de lo que quisieran. De hecho, vamos a ver que en los atracones normalmente son de alimentos que se prohíben. Y bueno, esta cuestión de las conductas compensatorias, pues en realidad no compensan mucho, ya que aunque la persona se induzca el vómito, no va a vomitar más del 50% de lo ingerido. Y por eso vamos a notar que las personas que presentan bulimia no están en muy bajo peso. Las vamos a ver en peso normal, sobrepeso o incluso obesidad. Porque lo que les decía, son grandes cantidades de comida y pues estas conductas que intentan compensar en realidad no compensan mucho. En cuanto a alteraciones psicológicas y emocionales, pues principalmente va a haber mucha culpa, porque son personas que no querían comer todo lo que terminan comiendo durante los atracones. Van a sentir también mucha ansiedad precisamente por estar pensando todo el tiempo en no debo de comer esto, no debo de comer aquello. Igual obsesión por los alimentos y su contenido calórico, baja autoestima y autoevaluación negativa. Aunque se parece un poquito a las alteraciones de anorexia, vamos a ver que aparece esto mismo, pero por otras razones. Aquí hay mucho una cuestión de verse a sí mismas como personas que no tienen fuerza de voluntad, porque yo no puedo mantener la restricción, porque termino vomitando. Y eso pues es lo que hace que se sientan muy mal con ellas mismas, ¿no? Como esta autoevaluación negativa. Las alteraciones fisiológicas son muy diferentes a los casos de anorexia. Aquí lo que ocurre más es un desbalance de electrolitos. Cuando la persona induce el vómito de manera muy frecuente, hay una descompensación de electrolitos, sobre todo de sodio y potasio. Esta descompensación es lo que puede provocar las fallas cardíacas. Entonces, aquí vamos a pensar que una de las causas de mortalidad más frecuentes es justamente una falla cardíaca por una descompensación electrolítica muy marcada. En anorexia también es una falla cardíaca, pero es por otras razones. Pero esto es importante saberlo porque muchas personas se quedan con la idea de que las personas que están en riesgo y que tienen un problema de la conducta alimentaria son las que están en los huesos, en muy bajo peso. Y no es así. Por lo que yo les decía, personas con un patrón de bulimia
pueden aparecer en normopeso o incluso sobrepeso u obesidad y aún así estar en riesgo de morir por estos episodios. También puede haber una ruptura gástrica potencial justo por las grandes cantidades de comida, una ruptura del esófago. eh, Evidentemente todo eso pues ya es como muy grave. Algo que sería un poquito menos grave, pero que también termina siendo una complicación, sería la inflamación del esófago por todo este ácido que se regresa del estómago, lo cual también ocasiona daños en las piezas dentales. Vamos a ver que son personas que a lo mejor ya han perdido dientes o ya les han hecho como muchos trabajos dentales, odontológicos, porque tus piezas dentales, digamos que se van acabando por el ácido del estómago, ¿no? Que regresa a la boca y que evidentemente nuestra boca, nuestro esófago no está preparado para soportar esos ácidos. También van a presentar colitis, gastritis, problemas de constipación, es decir, de que no pueden ir al baño tan fácil. Cosas más graves, pues ya podría ser como úlceras pépticas, pancreatitis, justamente por todo esto de las alteraciones que provocan los mismos ácidos. En las alteraciones sociales vamos a ver aislamiento social. Aquí es más bien porque prefieren comer a solas, temen perder el control mientras están con otras personas comiendo. También puede haber un incumplimiento de responsabilidades escolares o profesionales porque los momentos en los cuales llegan a tener atracones y purgas se convierten en un momento que llegan a disfrutar mucho, de tal forma que hay personas que podrían llegar a cancelar algún plan o no ir a la escuela o no ir a trabajar por estar comiendo y vomitando. Si bien puede haber casos de personas que presenten estos episodios de comer y vomitar una o dos veces a la semana, pues esos serían los casos más leves, ¿no? Pero en realidad hay casos de personas que comen y vomitan todo el día. Pensemos 5 o 6 veces al día. Evidentemente, estas personas estarían en mucho riesgo por lo que decíamos de, pues, el desequilibrio de electrolitos. Ujú. Y bueno, aquí dice peleas con amigos, familiares y o pareja. ¿Por qué? Justo por la comida. Imagínense en una familia que compran comida para toda una semana y uno de los familiares presenta bulimia y en 2 atracones se come todo lo que era para toda la familia para una semana. Evidentemente, eso pues va a causar muchísimos problemas familiares y hace sentir muy culpable a la persona, porque la persona no quiere presentar atracones, sin embargo, no puede dejar de tenerlos, o sea, no lo puede controlar. Y finalmente, el trastorno por atracón, que como su nombre lo dice, se caracteriza por episodios recurrentes de atracones, pero aquí se asocian más a las conductas que están enlistadas del 1 al 5. Dice, tal cual en el DSM, dice que tiene que presentar 3 o más de estas conductas. Comer mucho más rápido de lo normal, comer hasta sentirse desagradablemente lleno, comer grandes cantidades de alimentos sin tener hambre, comer a solas debido a la vergüenza que siente por la cantidad que ingiere, sentir mucho disgusto con ella misma después de comer y hay un malestar muy, muy intenso respecto a su forma de comer. También hay un malestar muy intenso respecto a su propio cuerpo. Recuerden que eso es como una de las características, ¿vale? Entonces es un poquito diferente la forma en la que se presentan los atracones, pero la característica principal es aquí no hay conductas compensatorias. Es decir, las personas no llegan a inducir el vómito. Las alteraciones psicológicas serían igual, culpa, porque son personas que no quieren presentar esta conducta de ingesta descontrolada, digamos, mucha autocrítica, baja autoestima, minusvalía, desesperanza, sensación de depresión, ansiedad, cambios bruscos del estado de ánimo. Las alteraciones fisiológicas son un poco diferentes. Pensemos que aquí, más bien, como la persona consume ciertas cantidades de comida de manera como no tan controlada, no tan estructurada, pues puede llegar a tener problemas asociados con obesidad, como presión arterial alta,
niveles altos de colesterol, enfermedades cardíacas por estas razones, diabetes, enfermedades de la vesícula biliar, hígado graso, etcétera. Bien, eh, ahora que hemos visto todo lo que implican estos problemas, la primera cosa que me gustaría que ustedes se queden respecto a todo esto es que el papel del psicólogo no es importante, es crucial, porque de todo el tratamiento que vamos a ver ahorita, que es multidisciplinario, lo que haga el psicólogo es la parte más importante del tratamiento. Porque si estamos hablando de problemas de conducta, como tal, el psicólogo justamente se va a encargar de modificar esas conductas. Entonces, pues justamente aquí es donde entra el tratar de elegir tratamientos que tengan evidencia. Bien, en cuanto a las modalidades de tratamiento, vamos a ver básicamente que hay tres. Una, que sería un internamiento eh, digamos 24/7, es decir, la persona vive en una clínica especializada, ahí vive, ahí duerme, ahí come, ahí tiene sus tratamientos, etcétera. Tiene sus pros y sus contras. Esto está más indicado para personas que están en mucho, mucho riesgo, pero son sumamente costosas. Eh, Otros contras sería que mm, al final es un tratamiento en un contexto artificial, en donde la persona tal vez no termina vomitando, pues porque los baños tienen llave. La persona no termina teniendo atracones porque no tiene acceso a la comida. La persona termina comiendo porque pues les ponen cosas como no te paras de aquí hasta que no te lo comas, etcétera, ¿no? O les ponen una sonda. Entonces, digamos que de alguna manera es el control estimular lo que hace que la persona o no vomite, o no se atraque, o coma, pero es un contexto artificial. Muchas veces cuando salen de esas clínicas, pues todo vuelve a lo mismo. Por lo tanto, desde mi punto de vista, no estaría muy justificado eh, pensar que ese es el mejor tratamiento, a menos que la persona esté muy en riesgo y sí necesite como una supervisión más constante o más seguida, más cercana, pero después tendría que continuar el tratamiento cuando la persona ya esté en su contexto habitual. Bien, la segunda modalidad son las clínicas de semi-internamiento o clínicas de día, en donde la persona duerme en su casa, si estudia va a estudiar, si trabaja va a trabajar, pero va a la clínica a realizar los alimentos que pueda realizar, tomar talleres, terapias, seguimientos nutricionales, etcétera, lo más que pueda durante el día. Y finalmente, lo que sería el tratamiento multidisciplinar ambulatorio, que desde mi punto de vista es uno de los mejores porque mantienes a la persona en su contexto y ahí mismo le vas dando herramientas para que en su contexto natural logre modificar todas estas conductas que le están poniendo en riesgo. El tratamiento debe de ser multidisciplinario. Yo les decía que la base del tratamiento es el tratamiento psicológico porque es el que pretende hacer las modificaciones conductuales, pero debe de haber un nutriólogo o nutricionista porque pues la persona necesita apegarse a un plan, a una estructura alimentaria. Y eso va variando de una persona a otra, depende de sus requerimientos nutricionales. Evidentemente eso es algo que nosotros pues no podemos atender. Por tanto, el nutriólogo o nutricionista va a tener ese rol. Por otro lado, tiene que haber un médico. Puede ser el médico de cabecera, el médico familiar, el médico que ha visitado más nuestro consultante, porque tiene su historial médico. Si la persona no cuenta con un médico con estas características, puede ser un médico de la atención pública o un médico internista que pueda revisar absolutamente todo lo que pasa con su cuerpo. Y esos dos son básicos, el nutriólogo y el médico. El médico nos va a ayudar justamente a identificar si hay alguna falla médica, algún problema médico
que ya tendría que tratarse. Y nosotros no podemos tratar a alguien de manera ambulatoria si no tenemos justo como a un médico evaluando al consultante, ¿vale? Porque es muy peligroso. Por otro lado está la ayuda psiquiátrica, que no es la base del tratamiento, pero en algunos casos se llega a utilizar cuando hay comorbilidad, es decir, cuando se presenta un problema de la conducta alimentaria y además, pues otro problema como, no sé, trastorno bipolar, una depresión muy, muy severa, dependiendo del caso, pero no es la base del tratamiento. Ujú. Bien, ahora vamos a ver algunos problemas con los tratamientos. Bueno, pues primero estaría el hecho de que al ser un tratamiento multidisciplinar, pues va a ser muy costoso. Es un problema psicológico costoso de tratar, porque si es un caso de ansiedad, pues quizás solo con terapia psicológica sale. Pero acá no te puedes ahorrar ni el médico, ni el nutriólogo, ni mucho menos el psicólogo, ¿no? O sea, tienen que ser los tres. Eso hace que sea muy costoso. Y al ser costoso, pues va a ser más difícil de sostenerse en el tiempo. También podría ser que, dependiendo de la cronicidad, sean tratamientos de larga duración. Incluso aplicando terapia cognitivo-conductual, puede ser que sea de mucha más duración de lo que quisiéramos, ¿no? Las recaídas pueden ser frecuentes, pero pues el tratamiento, perdón, el problema más grande dentro de los tratamientos es que se utilicen tratamientos o enfoques que no cuenten con evidencia de funcionar. Ese sería uno de los problemas más graves, porque imaginen que una persona, en lugar de tomar un tratamiento que de verdad le funcione, piensa que está en un tratamiento, pero no le está funcionando. Y mientras, todas estas conductas que están poniendo en riesgo su vida o alterando cosas en su cuerpo continúan. Pues en realidad eso evidentemente va a ser muy problemático. Si nosotros vemos cuáles son los tratamientos con evidencia en División 12 de la APA, vamos a encontrar para anorexia, terapia familiar y terapia cognitivo-conductual. En el caso de la terapia familiar para anorexia, tiene un estado de evidencia fuerte. Básicamente aquí lo que se hace es tratar de que la familia funcione como un entorno clínico en el cual se está evaluando a la persona y se le está ayudando a comer de manera estructurada. No es tanto que se trabaje tanto con la familia, aunque también se hace, pero lo que funciona más es como la estructura que lleva a cabo los mismos padres o el cuidador primario o los cuidadores primarios para que la persona coma con cierta estructura, no se salte las comidas, etcétera. Por otro lado, está la terapia cognitivo-conductual para anorexia, en donde el estado de evidencia es modesta y acá lo que se pretende es que la persona mantenga cierto peso después de haber logrado una ganancia de peso quizás en hospitalización. Se trabaja con pensamientos eh, negativos o disfuncionales, ¿no? Como se le llama dentro de la TCC. Se trabaja también con la distorsión del peso, la figura, exposición a alimentos prohibidos, etcétera. Y bueno, acá dice que la evidencia es modesta porque vamos a encontrarnos con algunos problemas. Los pensamientos. Estos pensamientos, estas reglas, suelen ser casi, casi interminables. Por eso, más adelantito les voy a decir cuál es la alternativa que me parece un poquito mejor para casos de anorexia. En tratamientos con evidencia para bulimia tenemos terapia cognitivo-conductual. Bueno, vamos a ir viendo ya de una vez cuál, de qué va cada uno. Aquí la evidencia es fuerte. Digamos que el mejor tratamiento para bulimia sería terapia cognitivo-conductual porque se trabaja más con el qué está provocando los atracones, qué los mantiene. Se trabaja con la sobrevaloración del peso y la figura, pero sobre todo justo con ver qué es lo que está perpetuando estos ciclos de atracón y purga. El tratamiento estandarizado, digamos, es de 20 sesiones, aunque en realidad pues esto nos ajusta mucho a la realidad, ya que muchas veces pues hay que hacer más sesiones, ¿no? Pero bueno, en sí es un tratamiento que tiene buena evidencia.
También está la psicoterapia interpersonal para bulimia. La evidencia es fuerte. Acá la premisa es que los síntomas, que bueno, así dice síntomas, ¿no? Pero me gusta más decir conductas, están relacionados con problemas interpersonales y que trabajando con estos se pueden ir aliviando los síntomas. La terapia familiar para bulimia acá tiene una evidencia modesta. Eh, digamos que acá, pues no va a ayudar mucho solo como trabajar con la familia, sino sí hay que hacer un análisis de la conducta en cuanto a los atracones. Y por tanto, justo eso no se hace en terapia familiar, ¿no? Entonces, por eso es que tiene como una evidencia modesta. Aparece también en eh, División 12 de la APA un programa que se llama Programa de Peso Sano. Y aquí el estado de la evidencia es controversial. Ojo, no todo lo que aparece en División 12 de la APA tiene evidencia en automático. Hay que justo darle clic y ver qué es lo que dice y qué es lo que dicen los estudios. Porque justo aparece programa de peso sano, pero dice que la evidencia es controversial. ¿Por qué? Porque se ha visto que utilizar un programa como este puede más bien perpetuar ciertas estrategias de control, en donde digamos que la persona eh, piensa ciertas conductas de tratar de controlar lo que come, lo que hace, etcétera, y eso muchas veces le ocasiona más atracones, ¿vale? Entonces, no, no necesariamente porque aparezca en División 12 de la APA ya es automáticamente probado. Tenemos que revisar cuál es el estado de esa evidencia. Y bueno, finalmente, tratamientos para trastorno de atracón. Los dos que aparecen aquí tienen evidencia fuerte, terapia cognitivo-conductual, muy similar al caso de bulimia. O sea, se trata de analizar justamente eh, que la restricción alimentaria es lo que lleva a la persona a presentar atracones y que más bien tendría que tener una flexibilidad y una estructura diferente. Se trabaja con ciertas cogniciones, etcétera. Y en el caso de la psicoterapia interpersonal para trastorno de atracón, es muy similar a lo que vimos en bulimia. Es decir, la premisa es que si se trabaja con dificultades interpersonales, la persona va a tener conductas alimentarias más, digamos que más sanas o menos desestructuradas. Desde mi punto de vista, creo que más bien es que la persona si tiene mejores habilidades para relacionarse, entonces no tiene tantos problemas de desregulación emocional. Y muchas veces detrás de las conductas de atracón hay problemas de desregulación emocional. Finalmente tenemos terapias conductuales que están desarrollando evidencia, como las terapias contextuales, en donde vamos a tener a la terapia dialéctica conductual, que justamente trabaja con la desregulación emocional. La terapia dialéctica conductual se utiliza para casos de trastorno límite de la personalidad y conducta suicida, y es básicamente un entrenamiento en habilidades. Incluye muchísimas otras cosas porque es una terapia muy, muy, muy compleja. Pero por simplificarlo mucho, justo a lo que más se enfoca es a que la persona pueda enfrentar de otra forma su desregulación emocional. Ahora, si hemos visto que en algunos casos las personas pueden presentar atracones por desregulación emocional, pues se justifica utilizar terapia dialéctica conductual en esos casos. Aunque como los atracones se pueden deber a otras funciones, lo recomendable es combinar terapia dialéctica conductual con terapia cognitivo-conductual. Normalmente la terapia dialéctica conductual hace un entrenamiento de habilidades en 4 grupos, pero el protocolo más probado para bulimia solo aborda 3 grupos: habilidades de atención plena, habilidades de regulación emocional y habilidades de tolerancia al malestar. Por otro lado, está la terapia de aceptación y compromiso para anorexia, que esta es una alternativa que a mí me gusta mucho más que la terapia cognitivo-conductual.
porque lo que se pretende aquí no es modificar el contenido de los pensamientos, las reglas que aparecen en anorexia, sino la forma en la que la persona se relaciona con esos pensamientos. Entonces, promueve más la flexibilidad y desde mi punto de vista, creo que podría ser un tratamiento mucho más apto para casos de anorexia, en donde hay mucha rigidez, mucho perfeccionismo, mucho este apego a las reglas o a los pensamientos. Eh, Básicamente se trabaja con las dimensiones de ACT, que sería mindfulness o atención plena, clarificación de valores, difusión cognitiva, compromiso con la acción. Y finalmente tenemos a terapia dialéctica conductual radicalmente abierta, que es otra modalidad de DBT. Veo que Samantha ha levantado la mano. ¿Quieres preguntar algo? Sí, quiero preguntar algo. Sí, Eh, adelante. ¿cómo- gracias. ¿Cómo defusiono a un paciente o consultante con este tipo de pensamientos hablando de la anorexia? ¿Cómo trabajo la difusión en este tipo de problemáticas, por así decirlo? Bien, en el caso de ACT, cada una de las cosas que se hacen trabajan en conjunto. Es decir, la difusión por sí sola, digamos que va a costar trabajo, pero la difusión que va en conjunto a una identificación y conductas enfocadas a valores, funciona mucho mejor. Ahora, el de fusionar implica muchos ejercicios y metáforas, ¿vale? No hay como una cosa en específico que sería, este es el ejercicio para trabajar en casos de anorexia. Va a depender de la persona, el tipo de metáforas que vamos a utilizar o el tipo de ejercicios que vamos a utilizar, pero digamos que entre difusión, que es lo que se utiliza en ACT, y reestructuración cognitiva, que es lo que se utiliza en TCC, me parece mucho más útil la difusión porque la reestructuración cognitiva en casos de anorexia parece que no tiene fin. Aparece otro pensamiento y otro pensamiento y otro pensamiento. Ujú. Entonces es como un cuento de nunca acabar. Pero bueno, vamos a pensar en esto. La difusión por sí sola, digamos que va a ser difícil que trabaje, pero cuando ya la combinamos con habilidades de atención plena o mindfulness, con que la persona identifique sus valores, se comprometa con esos valores, eh, todo eso va a hacer que la difusión funcione mejor. Ujú. Ok, muchas gracias. De nada. Bien, finalmente les decía que está la terapia dialéctica conductual radicalmente abierta o DBTRO, que es un protocolo de DBT muy diferente a la DBT tradicional. Digamos que la DBT tradicional es para desregulación emocional y DBTRO es para el otro extremo, sobrecontrol, conductas de sobrecontrol. No se utiliza únicamente para anorexia, sino también para casos, por ejemplo, de como perfeccionismo extremo, como algo típico en obsesivo compulsivo de la personalidad, como un trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, perfeccionismo extremo, esa rigidez que es muy característica de ciertos problemas psicológicos. Para esa rigidez funciona muy bien terapia dialéctica conductual radicalmente abierta, en donde justamente se trata de trabajar con la flexibilidad y con el acercamiento a otras personas. Si recuerdan, decíamos que en anorexia se presenta mucho este aislamiento social y en este caso se pretende que la persona empiece a acercarse, a interactuar de una manera más íntima con otras personas, a establecer esos lazos más cercanos, a cometer errores,
a hacer muchas cosas que, digamos, trabajarían con su flexibilidad. Bien, en todos los tratamientos que tienen que ver con anorexia, se trabaja con que la persona gane peso. Aunque ganar peso no es un objetivo psicológico, sino es más como nutricional. Al final, la forma en que la persona va a ganar peso, pues es a través de apegarse a los planes alimenticios. Entonces, normalmente, todos los tratamientos de anorexia van a ir enfocados a que la persona se apegue a ciertos planes alimenticios para que logre ganar peso. Y en el caso de bulimia y atracones, trastorno de atracones, sería que la persona deje de tener justo atracones. Ujú. Bien, vamos a ver algunas conclusiones. Vamos a ver que existen diversos tratamientos con evidencia para cada una de estas problemáticas. Ahora que más o menos ya saben lo que existe, sería profundizar en cada uno de ellos si desean dedicarse a trabajar con esta problemática, lo cual sería muy bueno, ya que no hay muchos psicólogos que se dediquen a trabajar específicamente estos problemas. Aquí lo importante sería contrastar los beneficios que se obtienen de cada terapia y pues ver cuáles serían los alcances, ¿no? Ahora, vamos a ver que a pesar de lo que diga aquí la evidencia, puede ser que hayan personas con un patrón de anorexia que respondan muy bien con terapia cognitivo-conductual, ¿vale? Entonces, podríamos utilizarla. Pero lo que no se valdría es utilizar un enfoque que para nada tiene evidencia para anorexia, porque nos estaríamos jugando la vida del consultante, literalmente, ¿vale? Entonces, hay que utilizar tratamientos adecuados porque estos pueden salvar la vida de estas personas. Y esa es la razón por la que yo estoy como tan clavada con el tema de terapias basadas en evidencia, porque justo, pues sí está la vida de las personas en riesgo, ¿no? Evidentemente también en otros problemas psicológicos podría ser que estén en riesgo, pero aquí es mucho más evidente. Y bueno, por eso es que la elección de un tratamiento psicológico no debería depender de nuestras preferencias teóricas, sino de el nivel de evidencia de eficacia que cada tratamiento ha ido mostrando. Y pues como podemos ver, las terapias conductuales, en donde entra la terapia cognitivo-conductual, las contextuales, pues han desarrollado tratamientos bastante eficaces para estas problemáticas. Y bueno, evidentemente es un tema muy largo y donde yo podría profundizar 2 o 3 días hablando de esto aquí, pero quisiera que de momento piensen que esto es como una introducción, una idea muy general respecto al tema y que si ustedes quieren profundizar, pues ya saben un poquito más en qué tipo de terapias se podrían formar, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver algunas preguntas. Hola, Kim, has levantado la mano. Hola, Puedes Scarlett. abrir tu micro. ¿Qué tal, Scarlett? Hola. Un gusto poder saludarte. Quisiera hacerte una consulta. Bueno, ¿cuál sería el rol fundamental que juega el psicólogo clínico dentro de un equipo multidisciplinario para un tratamiento de TCA? Especialmente cuando hay resistencia muchas veces desde la familia o el paciente. A veces la familia, bueno, yo he trabajado, yo he hecho ya mi SERUM, que es un servicio rural acá en Perú, que es de manera a veces Ujú. obligatorio para trabajar en el Estado, y muchas veces las familias muestran resistencia al cambio conductual dentro del contexto del usuario, del paciente, es decir, piensa que sobreexagera, siente que está que quiere llamar la atención, o a veces el paciente se siente como que atacado o se niega a cambiar ese estilo de conducta o su contexto solo para llegar a un fines. Como tú dices, hay distorsiones cognitivas como el perfeccionismo o los deberías que son muy bien establecidos. ¿Cómo se podría trabajar esas resistencias? Bueno, aquí va a depender de muchas cosas. En primer lugar, espérame, dejo de compartir, ¿cómo le hago? Dejar de compartir. Ok, en primer lugar, de la edad del consultante. Si pensamos, ay, ya no sé dónde estoy. Ay, denme un segundo porque ya me confundí en las ventanas. Ahora sí. Si pensamos en un consultante que sea adolescente, evidentemente depende mucho todavía de su contexto. Muchas de las conductas que lleve a cabo pueden ser reforzadas por su mismo contexto.
De hecho, algo que es muy común, desafortunadamente, ver es que consultantes con anorexia viven en contextos familiares en donde la mamá también tiene anorexia, solo que no diagnosticada, o una hiperfijación hacia el cuerpo. Entonces, si tú no trabajas ahí con la mamá, pues va a ser muy difícil que la persona avance, porque tú estás tratando de que la persona sea más flexible en cuanto a cómo ve su cuerpo, en cuanto a su alimentación, etcétera, y a lo mejor su mamá tiene pegado en el refrigerador cuántas calorías tiene cada alimento. Si la ve comer ciertas cosas, le hace comentarios negativos, ¿sabes? Entonces, como que depende de la edad y de qué tan problemático sea el contexto. Muchas veces, si el contexto nos muestra que hay otra persona que pudiera presentar un problema de la conducta alimentaria, se tiene que señalar como tal y eh, pues indicar que debe tomar terapia también. Ujú. Y siempre que trabajemos con niños o adolescentes, cualquier problemática, tenemos que trabajar con los padres, porque, pues nuevamente, ellos podrían tener que ver con la aparición o refuerzo de estas conductas. Ahora, si no se trata de adolescentes, pero se trata de jóvenes o adultos, eh, digamos que podrías trabajar con las personas del contexto, pero ya no es como una regla. Ujú. Trabajas mucho más con la persona porque todo lo que hagas en el tratamiento como que va a depender más de ella. Normalmente las resistencias se dan más en el propio consultante cuando presenta patrones de anorexia. Las conductas anoréxicas son más como egosintónicas, es decir, la persona no las identifica como problemáticas, porque además se pueden confundir con conductas que son socialmente reforzadas, como, ay, mira qué persistencia tiene, que tiene mucha fuerza de voluntad, mira cómo logra pegarse a la dieta, ha bajado de peso, se ve más bonita. Entonces la persona ni siquiera se da cuenta que está dentro de un patrón conductual que es muy peligroso. De hecho, lo más común es que personas con anorexia no lleguen a terapia por su propio pie. Puede ser que lleguen a terapia, pero no por anorexia. Van a llegar por ansiedad o depresión. O bien que lleguen porque ya son canalizados de un servicio médico en donde ya se les identificó, se les diagnosticó con anorexia, ¿no? En casos de bulimia, sí van a llegar con nosotros porque ellas mismas ya no quieren tener atracones. O sea, es que ya lo quiero parar, ya no puedo parar con esto. Y esa desesperación es la que los hace buscar. Entonces, las resistencias, digamos que las vamos a observar un poco más en los consultantes y creo que si se observan más en el contexto es porque ahí hay algo en el contexto pues que no está muy bien, ¿no? No es muy sano, que digamos. Gracias, Scarlett. De nada. Algo de lo que se hace mucho con adolescentes es sí utilizar las contingencias. Es decir, si haces esta conducta, habrá esta consecuencia. No como castigo, sino como una contingencia, consecuencia directa. Por ejemplo, si una persona se tiene que apegar a consumir un plan alimentario con ciertas características y la persona, el adolescente no lo quiere hacer, entonces una consecuencia podría ser que como no va a estar bien físicamente con la ingesta calórica que requiere para no desmayarse, para no sentirse muy fatigado, etcétera, quizás no va a asistir a hacer una actividad. Por ejemplo, supongamos que es un adolescente que hace baile. No es un castigo, es una consecuencia natural. Si no tienes el requerimiento calórico para realizar la actividad, lo más seguro es que no lo hagas. Si tú quieres hacer esta actividad, tendrías que cubrir con el requerimiento calórico, ¿no? Ahora, en este caso, quizás se podría poner alguna contingencia, pero hay que ver cuál es la función de la inducción de vómito. Si la función de la inducción de vómito es como una forma de regular sus emociones, entonces lo que tiene que hacer es tener herramientas para regular sus emociones. Si la función de la inducción de vómito es para lidiar con el miedo a subir de peso, entonces hay que trabajar con eso.
¿sabes? Pero todo eso se tendría que hacer dentro del tratamiento. Y también la delimitación de contingencias. Eso se haría, pero pactado dentro del mismo tratamiento. ¿Me explico? Por eso es que no te puedo decir algo específico para este caso, porque lo mejor es que, pues digamos, se trabaje en conjunto. Ujú. Entiendo. Muchas gracias. De nada. Sí, tenemos Bien. algunas preguntas, maestra, para Ujú. no quitar mucho su tiempo. Elena Vargas dice, gracias por toda la información. ¿Podría brindar algún ejemplo sobre abordaje en anorexia en ACT? Es lo que menciona Elena Vargas. Un ejemplo. Sí, algún ejemplo de abordaje en anorexia en ACT. Vale, de manera muy general, más bien les podría describir lo que se hace, no tanto como un ejemplo, sino básicamente en el caso de anorexia, la persona se rige por reglas muy rígidas, no nada más respecto a su alimentación, sino respecto a cómo debería de actuar en otros contextos de su vida. Por ejemplo, en ser la mejor en clase, la mejor en la actividad que llegue a hacer, etcétera. Y todo lo que hace se basa en estas reglas. Debes de, tienes que, etcétera. Lo que se pretende hacer desde ACT es que la persona suelte ese control a través de las reglas y más bien adopte un- una elección de conductas que van acorde a sus valores. Entonces, cuando hemos identificado cuáles son sus valores, la brújula para saber qué hacer no van a ser las reglas, sino los valores. Ujú. Entonces, básicamente es como flexibilizar el seguimiento de reglas a través de los valores. Pero un ejemplo sería sumamente complejo porque implica muchas cosas. Ujú, muy bien. Una última pregunta de Viridiana. Dice, ¿qué Ujú. opina de la estrategia de evaluar lo que está consumiendo en redes sociales para trabajar, por ejemplo, la anorexia y pedirle al paciente que deje de seguir este tipo de contenido que está afectando su perspectiva? Ok, definitivamente eso es algo que es necesario hacer, sobre todo en casos de adolescentes. Ah, se puede hacer de manera, mm, pues como de una imposición, como parte del tratamiento, pero si se trata de un adolescente, digamos que ya un poco más grande, no sé, pensemos unos 17, 18 años, pues se puede hablar más bien de cuáles son los efectos de consumir ese tipo de contenido. Básicamente es imposible trabajar con valorar que tu cuerpo no, más bien, es imposible trabajar con la idea de que una persona se valore a sí misma a través de su cuerpo o su peso, si eso es lo que está consumiendo todo el tiempo. Es como tratar de sacar agua de un barquito que se está hundiendo porque se está metiendo el agua y ver redes sociales es estar metiendo agua. Es imposible. O una cosa o la otra. Algo que sí se debe de trabajar, sobre todo con adolescentes más grandes, como les decía, 17, 18 años o jóvenes, es el reflexionar que todas estas exigencias de cómo tenemos que vernos, pues son parte de un sistema en donde prácticamente, sobre todo a las mujeres, se nos hace sentirnos inseguras respecto a diversos aspectos de nuestro cuerpo, porque es a través de esas inseguridades que se nos venden cosas. Digamos que es algo que le conviene al sistema capitalista, ¿no? Pero bueno, esos ya son como conversaciones que vale la pena tener y reflexionar, porque al final, aunque mientras estén en tratamiento nosotros podemos limitar el acceso a ese tipo de material, queremos que lleguen a un punto en el cual puedan ver ese tipo de material, pero con una mirada reflexiva, con una mirada de ¿esto de verdad me aporta o qué tanta verdad hay
de que si mi cuerpo se ve de cierta forma, yo voy a ser más feliz, yo voy a ser exitosa, más como a esa reflexión. Pero bueno, en general sí se debe de trabajar con todo lo que tiene que ver con redes sociales, ya sea limitando el acceso por completo por un tiempo y después llegar a un punto en el que la persona pueda más bien mirarlo desde un punto de vista más reflexivo. Bien, muchas gracias, psicóloga, por su tiempo. Realmente ha sido una charla bastante enriquecedora. De parte del consultorio psicológico virtual, darle las gracias y esperemos poder colaborar en otra oportunidad. Gracias, que estén muy bien, cuídense mucho.